Lectura del libro de Mormón, Alma, capítulo 27. El Señor manda a Amón que conduzca al pueblo de Anti-Nefilei a un lugar donde esté seguro. Al encontrarse con Alma, el gozo de Amón es tan grande que se le agotan las fuerzas. Los nefitas ceden a sus hermanos del pueblo de Anti-Nefilei la tierra de Gerson. Se le llama el pueblo de Amón, aproximadamente 90 a 77 años antes de Cristo. Y aconteció que cuando aquellos lamanitas que habían ido a la tierra contra los nefitas vieron que después de sus muchos esfuerzos por destruirlos, que era en vano, procuraban su destrucción, se volvieron otra vez a la tierra de Nefi. Y sucedió que los amalequitas estaban llenos de ira a causa de sus pérdidas, y cuando vieron que no podían vengarse de los nefitas, empezaron a agitar al pueblo a la ira en contra de sus hermanos, el pueblo de Anti-Nefilei. Por lo tanto, empezaron a destruirlos otra vez. Y este pueblo nuevamente se negó a tomar las armas y se dejaron matar según la voluntad de sus enemigos. Ahora bien, cuando Amón y sus hermanos vieron esta obra de destrucción entre aquellos que tanto amaban y entre aquellos que tanto los habían amado, porque los trataban como si fuesen ángeles enviados de Dios para salvarlos de una eterna destrucción, por tanto, cuando Amón y sus hermanos vieron esta extensa obra de destrucción, fueron movidos a compasión y dijeron al rey: reunamos a este pueblo del Señor y descendamos a la tierra de Saraemla, a nuestros hermanos los nefitas, y huyamos de las manos de nuestros enemigos para que no seamos destruidos. Mas le dijo el rey: he aquí los nefitas nos destruirán a causa de los muchos asesinatos y pecados que contra ellos hemos cometido. Y dijo Amón: iré y preguntaré al Señor, y si él nos dice que vayamos a nuestros hermanos, ¿iréis vosotros? Y le dijo el rey: sí. Si el Señor nos dice que vayamos, iremos a nuestros hermanos y seremos sus esclavos hasta compensarlos por los muchos asesinatos y pecados que hemos cometido en contra de ellos. Mas le dijo Amón: es contra la ley de nuestros hermanos que fue establecida por mi padre que haya esclavo entre ellos. Por tanto, descendamos y confiemos en la misericordia de nuestros hermanos. Mas el rey le dijo: pregunta al Señor, y si él nos dice que vayamos, iremos. De otro modo, pereceremos en la tierra. ¡Qué fe tan grande! Pregunta al Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos a tomar decisiones, nos arrodillamos y le preguntamos al Señor qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuántos de nosotros realmente preguntamos al Señor cómo debemos de obrar o cómo tenemos que actuar en determinada situación o con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos? ¿Cuántos de nosotros le buscamos y buscamos su guía antes de tomar cualquier decisión? Y aconteció que Amón fue y preguntó al Señor, y el Señor le dijo: saca a este pueblo de esta tierra para que no perezca, pues Satanás tiene fuertemente asido el corazón de los amalequitas, quienes incitan a los lamanitas a la ira en contra de sus hermanos para que los maten. Por tanto, sal de esta tierra, y benditos son los de este pueblo de esta generación, porque los preservaré. Y sucedió que Amón fue y le declaró al rey todas las palabras que el Señor le había dicho. Y reunieron a toda su gente, sí, a todo el pueblo del Señor, y juntaron todos sus rebaños y hatos, y salieron de la tierra y llegaron al desierto que dividía la tierra de Nefi de la tierra de Saraemla, y llegaron cerca de las fronteras de la tierra. Y aconteció que Amón les dijo: he aquí, yo y mis hermanos iremos a la tierra de Saraemla, y vosotros os quedaréis aquí hasta que volvamos, y probaremos el corazón de nuestros hermanos para ver si quieren que entréis en su tierra. Y mientras Amón viajaba por la tierra, sucedió que él y sus hermanos se encontraron con Alma en el lugar que se ha hablado, y aquí fue un encuentro gozoso. Y tan grande fue el gozo de Amón que lo colmó, sí, se extasió en el gozo de su Dios, al grado que se le agotaron las fuerzas y cayó a tierra otra vez. ¿Y no fue este un gozo inmenso? Aquí este es un gozo que nadie recibe, sino el que verdaderamente se arrepiente y humildemente busca la felicidad. Y el gozo de Alma al encontrar a sus hermanos fue verdaderamente grande, como también el gozo de Aarón, de Omner y de Imni. Mas he aquí que su gozo no sobrepujó a su fuerza. Y sucedió entonces que Alma condujo a sus hermanos de regreso a la tierra de Saraemla, aún hasta su propia casa, y fueron y relataron al juez superior todo cuanto les había acontecido en la tierra de Nefi, entre sus hermanos los lamanitas.
Y aconteció que el juez superior envió una proclamación por todo el país en la que deseaba saber la voz del pueblo respecto a la admisión de sus hermanos que eran el pueblo de Anti-Nefi-Lehi. Y sucedió que vino la voz del pueblo diciendo: he aquí cederemos la tierra de Gersón, que se halla al este junto al mar y colinda con la tierra de abundancia, y queda al sur de la tierra de abundancia, y esta tierra de Gersón es la que daremos a nuestros hermanos por herencia. Y aquí colocaremos a nuestros ejércitos entre la tierra de Gersón y la tierra de Nefi para proteger a nuestros hermanos en la tierra de Gersón. Y hacemos esto por nuestros hermanos a causa de su temor a empuñar las armas en contra de sus hermanos, no sea que cometan pecado, y este gran temor suyo provino a causa del profundo arrepentimiento habido en ellos por motivo de sus muchos asesinatos y su terrible iniquidad. Y aquí haremos esto por nuestros hermanos para que hereden la tierra de Gersón, y los protegeremos de sus enemigos con nuestros ejércitos y con la condición de que nos den una parte de sus bienes para ayudarnos a fin de sostener a nuestros ejércitos. Y aconteció que cuando Amón hubo oído esto, se volvió y también Alma con él al pueblo de Anti-Nefi-Lehi en el desierto, donde habían plantado sus tiendas, y les hizo saber todas estas cosas. Y Alma también les relató su conversión con Amón, Aarón y sus hermanos. Y sucedió que causó un gozo inmenso entre ellos, y descendieron a la tierra de Gersón y tomaron posesión de esa tierra, y los nefitas lo llamaron el pueblo de Amón. Por tanto, se distinguieron por ese nombre de allí en adelante. Entonces ya no los oiremos mencionar como antinefileitas, sino que serán el pueblo de Amón. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios, y se distinguían por su celo para con Dios y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos, y nunca se les pudo inducir a tomar sus armas contra sus hermanos, y no veían la muerte con ningún grado de terror a causa de su esperanza y concepto de Cristo y la resurrección. Por tanto, para ellos la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ellos. ¡Qué fe tan grande! Ya para ellos la muerte ya no les daba miedo, ya no sentían temor, porque realmente sabían y conocían y esperaban en una esperanza eterna por la resurrección de Cristo. Y ellos sabían que ellos iban a resucitar. Y esa fe tan grande en el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador era lo que les daba la fuerza para que ellos pudieran ser firmes en la obediencia a los convenios que ellos habían hecho con Dios. Por consiguiente, padecieron la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirles, antes que tomar la espada o cimitarra para herirlos. De modo que eran un pueblo celoso y amado, y un pueblo altamente favorecido del Señor. Realmente vemos que la conversión trae gozo, trae paz, trae felicidad y trae también muchas bendiciones. Imagínense, los nefitas construían sus ciudades, fortificadas. Dice de que ellos plantaban, cosechaban, eran muy industriosos. Y se dieron una ciudad entera, la ciudad de Gersón, para que vivieran ahí el pueblo de antinefileitas, hoy conocido como el pueblo de Amón. Ellos estuvieron dispuestos a ceder una ciudad. Muchos de nosotros a veces no estamos dispuestos a ceder parte de nuestras pertenencias para poder ayudar a nuestros hermanos. La caridad es el amor puro de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.